Buenos días. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a la IREF. Muchas gracias por venir de nuevo a una presentación. Como sabéis, hoy damos una rueda de prensa para presentar el informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto. Es una rueda de prensa, o sea que podéis usar la información en cuanto se vaya facilitando, en cuanto la vayan comentando. Y como siempre, la presidenta, Cristina Herrero, hará una introducción y os comentará las grandes cifras y conclusiones del informe, y a continuación la directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo, y el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández Huertas, pues entrarán ya más en faena y os darán los detalles del informe. Por mi parte, deciros que es un informe muy amplio y clave en el ejercicio de supervisión que hace la IREF, y que en la página web vais a encontrar un montón de información. Hay un informe general, sabéis que se analizan las administraciones públicas en un conjunto, entonces también tendréis informes por comunidades autónomas y un informe complementario de corporaciones locales. Además, tendréis recuadros destacados, presentación, infografía, en fin, un montón de información que creo que os va a ser muy útil, así que os animo a entrar en la página web. Y sin más, presidenta. Muchas gracias, Teresa. Buenos días y bienvenidos nuevamente a IREF. A muchos de vosotros os vi la semana pasada y esta semana pues presentamos otro informe. Es un informe preceptivo de los que establece nuestra ley orgánica y que tenemos que publicar pues exactamente en estas fechas. Y como decía Teresa, es un informe clave en lo que es nuestra supervisión fiscal, porque entra de lleno en lo que es las tareas preventivas que tiene la IREF. Es un informe que lo que toma en consideración son los datos que hay disponibles hasta la fecha y en base a ellos determina si existe riesgo de cumplimiento de alguna de las reglas fiscales vigentes para el año en curso. ¿Para qué? Con la finalidad de que, en caso de que se perciba que existen riesgos de cumplimiento, haya tiempo suficiente como para adoptar medidas y mecanismos de corrección, de manera que estos riesgos no acaben materializándose. Como es habitual, hacemos un análisis del total de administraciones públicas, de cada uno de los subsectores, de las 17 comunidades autónomas y de los 25 entidades locales que son objeto de supervisión directa por parte de AIREF, y también de aquellas entidades locales que presentan riesgos de sostenibilidad. ¿Qué peculiaridad tiene este informe? Pues que la única regla fiscal que tenemos en vigor para el 2025 es la regla de gasto. Es decir, no hay objetivos de estabilidad y no hay objetivos de deuda. Por lo tanto, lo que hemos tenido que hacer es analizar si existe riesgo de que no pueda cumplirse la tasa de referencia fijada por la regla de gasto nacional en el 3,2% para este año. ¿Qué hemos tenido que hacer también? Pues dos cosas obligadas. Una, ver qué ha pasado con el cierre del 2024. Esta información se ha conocido después de nuestro pronunciamiento en mayo. Acordaros que en mayo informamos el seguimiento del informe de progreso del Plan Fiscal Estructural de medio plazo. Pues desde entonces la IGAE ha publicado lo que es el cumplimiento de la regla de gasto para 2024. Y eso es muy importante porque en función de lo que haya pasado en el cierre del 2024, ya se han puesto en marcha mecanismos correctivos en 2025. En concreto, la IGAE determinó que en 2024 incumplieron la regla de gasto la Administración Central y 13 comunidades autónomas. Y el Ministerio de Hacienda ha requerido a estas 13 comunidades autónomas que presenten un plan económico-financiero. ¿Qué ha hecho AIREF? Pues en el análisis que yo decía que hemos hecho individual por comunidades autónomas, podéis encontrar lo que es el informe de las 4 comunidades autónomas que no han tenido que presentar PEF porque cumplieron la regla de gasto en 2024, y de las 13 comunidades autónomas que incumplieron y han tenido que presentar PEF, hemos podido analizar 9 comunidades autónomas de las que se publica tanto el informe individual propio del informe que hoy presentamos, como también el informe del Plan Económico Financiero, que, como sabéis, tiene que ser sometido a informe por parte de AIREF antes de su presentación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué hemos mirado también? Pues qué ha pasado con los compromisos que estaban en el Plan Fiscal Estructural de medio plazo para el 2024.
Y lo que nos encontramos es que, si recordáis, el Gobierno preveía que el crecimiento del gasto computable en 2024 a efectos de la regla de gasto europea iba a ser del 5,3%, porcentaje que claramente estaba muy por encima de lo que todos preveíamos que iba a ser, y efectivamente así ha sido. Según las previsiones de primavera de la Comisión, el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto europea en el 2024 ha sido del 3,5% frente al 5,3%. Por lo tanto, como ya dijimos en el informe de mayo, esto deja un amplio margen en la cuenta de control que podrá ir compensando las desviaciones que se produzcan en los años próximos. Lo cierto es que entonces España en el 2024 su tasa de crecimiento final ha sido inferior a la que estaba incluida en el Plan Fiscal Estructural y que había sido aprobado en el Plan Fiscal Estructural. Pero si no hubiéramos cumplido, si la tasa de crecimiento del gasto hubiera sido superior a ese 5,3%, no hubiera pasado nada, porque la Comisión Europea ha decidido aplazar en un año lo que es la apertura de un PDE por incumplimiento de la regla de gasto, entendiendo que el nuevo marco, a efectos de esta regla, que no a efectos de déficit, iniciará su supervisión en el año 2025. Es decir, encontramos la primera discrepancia en cuanto a la supervisión fiscal que el marco nacional y el marco europeo prevé para el año 2024. Bien, pero para el 2025 sí va a estar ya operativa la supervisión fiscal vinculada al cumplimiento de la regla de gasto europeo. Y por lo tanto, también hemos analizado qué pasa con los compromisos europeos. Es decir, este informe incorpora la información nacional de lo que ha pasado en lo que va de año, incorpora las consecuencias del incumplimiento del 2024 y que ha supuesto la presentación de planes económico-financieros para 13 comunidades autónomas, e incorpora también un análisis de qué va a pasar en el 2025, no solo en el ámbito del marco fiscal nacional, sino también en el ámbito del marco fiscal europeo. Bien, lo primero, y antes de entrar en las conclusiones, sí que me gustaría decir que este informe se desenvuelve en un entorno de extraordinaria incertidumbre, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno e institucional. Y además sigue presentando importantes limitaciones de información. Lo primero, el gasto en defensa. Es fundamental, dado el volumen que previsiblemente va a tener este gasto en los próximos años, es imprescindible que dispongamos de una información de la que nunca se ha dispuesto. Es decir, el gasto en defensa es prácticamente imposible, salvo que nos lo comuniquen, cuál va a ser el impacto en contabilidad nacional de los compromisos en materia del gasto en defensa vinculados al plan de defensa. ¿Por qué? Porque creo que ya lo hemos explicado alguna vez, se combina gasto corriente, que podría tener un impacto inmediato en las cuentas públicas. Tenemos determinadas inversiones, como pueden ser I+D, que sigue el criterio general de las inversiones, de manera que se contabilizaría la parte realizada al final de cada año, pero luego tenemos las entregas de los bienes militares, de los programas de modernización, que aquí entran en las cuentas públicas en el momento en que se producen las entregas de los bienes. Por lo tanto, no sabemos cuál es el impacto en contabilidad nacional del incremento del gasto en defensa incluido en el plan que se presentó, pero es que tampoco sabemos cuál era el gasto en defensa en términos de contabilidad nacional que existía antes de la aprobación del plan, y en esas condiciones es completamente imposible hacer un seguimiento del mismo. En la parte de la ejecución presupuestaria tenemos información sobre lo que está pasando con los créditos iniciales y las obligaciones reconocidas, viendo tanto el presupuesto del Ministerio de Industria como el presupuesto del Ministerio de Defensa, pero lo cierto es que no podemos conocer qué parte de esos créditos, qué parte de ese incremento de créditos obedece nuevamente al plan de defensa. ¿Por qué? Tenemos varias limitaciones. Una, lo cierto es que llevamos 2 años con prórroga presupuestaria, con prórroga de los créditos iniciales. Y además, en materia de defensa, es tradicional que haya una infrapresupuestación inicial de los créditos en materia de defensa. Con todos esos elementos y con la falta de desagregación y de detalle, es también prácticamente imposible determinar cuál, ya no solamente el impacto en contabilidad nacional, sino incluso en términos presupuestarios, qué parte del incremento que sí se está observando en los créditos iniciales
o incluso las obligaciones reconocidas obedecen a la ejecución del plan de defensa presentado. Bueno, ante esta situación la IREF ofrece estimaciones propias, pero hemos dado un poco un salto al vacío, porque estoy diciendo que no podemos saber cuál es el impacto en contabilidad nacional, no podemos hacer el seguimiento en términos presupuestarios, por lo tanto, implica una gran incertidumbre, ¿no?, las previsiones que AIREF aporta respecto a lo que va a ser el gasto en defensa en el año 2025, pero nos parece que alguna referencia tenemos que dar y en ese sentido, y en aras de la transparencia que siempre nos caracteriza, pues ofrecemos información sobre nuestras previsiones del gasto en defensa para el 2025. Tampoco hay información sobre un riesgo fiscal que hemos analizado y que hemos visto que tenía un impacto importante, lo hemos visto claramente el año pasado, y es cuál va a ser el posible impacto que puedan tener litigios que están en este momento en curso. Y la siguiente limitación es una limitación que venimos señalando desde hace tiempo, pero que ahora cobra más importante, dado que la variable de supervisión es precisamente el gasto computable, y es que no existe información de ejecución sobre cómo va la ejecución de la regla de gasto ni en el ámbito nacional ni en el ámbito europeo, algo que venimos recomendando desde hace tiempo. Pero además tenemos un contexto de incertidumbre que se detalla también en el informe. Incertidumbre externa, yo creo que aquí, si bien Esther va a incidir más, todos tenemos en la cabeza que no sabemos, iba a decir cuál va a ser el impacto fiscal y macroeconómico de la política arancelaria de Estados Unidos, pero es que no sabemos siquiera cuál va a ser la política arancelaria final de Estados Unidos, y en ese sentido pues es el factor de incertidumbre mayor que tenemos en este momento. Y el impacto fiscal, ya sabéis que se habían aprobado medidas financieras por importe de unos 7.000 millones, que era como la mitad del plan, y no sabemos si finalmente van a hacer falta alguna más. Pero yo diría, y fijaros que lo he puesto en el ámbito externo, que también tenemos una fuerte incertidumbre vinculado al gasto en defensa, y aquí no estoy hablando de las dificultades de seguimiento en el ámbito nacional, sino que estoy hablando también del reto que supone en el ámbito europeo cumplir con los compromisos que se han firmado en el ámbito de la OTAN y ver de alguna forma cómo se salva la fuerte dependencia que tiene Europa en determinados elementos esenciales para el gasto en defensa. Y en el ámbito interno, sobre todo, lo que quiero destacar es la incertidumbre institucional. No sabemos exactamente qué va a pasar con el marco fiscal para el año 2025 y 2026. Yo en alguna intervención he dicho que llevamos con el marco fiscal nacional congelado desde hace un tiempo y parece que seguimos en esa congelación y no es posible que eso se mantenga en el tiempo. ¿Por qué digo que hay una gran incertidumbre sobre el marco fiscal en el 2025 y en el 2026? Porque en este momento ya tendríamos que haber fijado los objetivos de déficit y deuda, que tienen que fijarse en el primer semestre del año. Porque en este momento ya tendríamos que conocer el informe sobre la situación de la economía española. ¿Por qué? Porque allí es donde se establece la tasa de referencia que debería regir para este año y los siguientes, y porque ya tendrían que estar iniciándose los preparativos para la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2026. Por lo tanto, sigue estando congelado, sigue estando con una gran incertidumbre el marco fiscal nacional, tanto para el 2025 como para el 2026. Y esto tiene importantes consecuencias en sí mismas, pero también para la supervisión que tiene que hacer por ejemplo, la IREF. Bien, en cuanto a nuestra visión, poco ha cambiado respecto al informe de mayo. Nos hemos pronunciado en mayo sobre el seguimiento que había presentado el Gobierno del Plan Fiscal Estructural de medio plazo. Recordad que en ese seguimiento, y a diferencia del Plan Fiscal, que solamente tenía escenario presupuestario para el 2024, sí que habían incorporado ya un escenario para el 2025, y al hilo de ese escenario ya nos habíamos pronunciado hace un par de meses. Nuestra previsión en términos de crecimiento económico, ya sabéis que ya lo habíamos rebajado al 2,3% en términos reales, y mantenemos esta previsión. Sí que, como luego nos contará Esther, ha habido un pequeño cambio en cuanto a la composición de ese crecimiento tras la revisión de los datos del INE, con una contribución un poquito mayor de la demanda nacional y un poquito menor del sector exterior, y lo que podemos observar es que con eso el crecimiento
del PIB nominal se situaría en torno al 4,8%, lo que implica, desde luego, una desaceleración en el crecimiento en relación con lo que venía ocurriendo en años anteriores. En la parte fiscal, tampoco los cambios netos. Es verdad que cuando digo que no ha habido cambios, luego probablemente es el resultado de varias cosas que han pasado por dentro, pero lo cierto es que hay pocos cambios en nuestra visión respecto a la parte fiscal para el año 2025. Sí que hemos mejorado en 1/10 el déficit, de manera que nuestra previsión de déficit para el año 2025 es de un 2,7%, y aquí está incluida las ayudas por la DANA. Es decir, si quitamos las 3 décimas que hay incluidas de DANA, tendríamos un déficit del 2,4%. A nivel de subsector, hay una pequeña mejoría, como veis, en la administración central. Han ido muy bien la recaudación de los ingresos, mayor de la que esperábamos, y esta mayor evolución de los ingresos, muy vinculada también a la campaña de renta, es más que suficiente para compensar también la presión al alza que estamos viendo en el caso de los gastos. El detalle de todo lo que ha pasado en ingresos y gastos nos lo detallará el director de la División de Análisis Presupuestario. Y por contra, hemos empeorado en 1/10 el déficit de los fondos de la Seguridad Social, en este caso por varios factores, quizás los más importantes, por un aumento mayor en el gasto en pensiones vinculado a un mayor número de pensionistas, y también un mayor gasto por incapacidad temporal, que está registrando un crecimiento acumulado en 2025 superior al 12%. Como sabéis, estamos justo evaluando la incapacidad temporal en el ámbito del Spending Review de este año. Bien, con todo ello, el déficit se ha reducido, o se reduciría en medio punto respecto al déficit que se registró en 2024, y aquí, como también nos detallará Ignacio, es el resultado de varios factores. Por un lado, la retirada de las medidas que se pusieron con ocasión de la crisis energética y de precios, la reducción del importe de las medidas de la DANA, también la entrada en vigor progresiva de medidas de ingresos vinculadas a la seguridad social, la evolución de los gastos y la no repetición de operaciones no recurrentes que habían tenido lugar en el 2024. Todo ese juego de factores hace que haya una reducción del déficit de medio punto entre el 2024 y el 2025. Y finalmente, la deuda seguirá una senda descendente, pero como veis, con una pendiente mucho más plana. La reducción de deuda que se viene produciendo está vinculada fuertemente a lo que ha sido el crecimiento económico de estos últimos años. Si el crecimiento económico se ralentiza, pues también se ralentiza el ritmo de disminución de la deuda, como vemos en ese gráfico. Tampoco ha cambiado sustancialmente cuál es nuestra visión respecto al cumplimiento, como decía, de la única regla que está operativa para el 2025, que es la regla de gasto. Es verdad que ha habido cierto empeoramiento por un mayor dinamismo de los gastos, pero el diagnóstico sigue siendo el mismo. Preveemos que en 2025 la Administración Central vuelve a incumplir la regla de gasto, con un crecimiento estimado del 6,5%, cuando la tasa de referencia es del 3,2%, y hemos hecho los cálculos, y cumplir con la regla de gasto nacional implicaría un gasto menor en 5.600 millones de euros. Es decir, la evolución del gasto de la Administración Central excede en 5.600 millones de lo que permitiría el cumplimiento estricto de la regla de gasto nacional. Si la Administración Central cumpliera con la regla de gasto nacional, el déficit sería del 1,8% en lugar del 2,1% que habíamos visto. En el caso de las comunidades autónomas, la IREF estima que el crecimiento del gasto computable del subsector será del 5,8% y que implica una desviación o un incumplimiento nuevamente de casi todas las comunidades autónomas. Solo La Rioja se situaría por debajo de esta tasa de crecimiento del 3,2%, si bien es cierto que hay otras 3 comunidades, Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha, donde el riesgo sería bajo, porque en cualquier caso el crecimiento previsto estaría por debajo del 4%. Por lo tanto, riesgo claro en 13 comunidades autónomas nuevamente. Bien, hemos hecho el mismo ejercicio que en el caso de la Administración Central. Esta tasa de variación de las comunidades autónomas implica que hay un exceso de gasto de 5.300 millones respecto al que permitiría el cumplimiento estricto de la regla de gasto nacional.
si las comunidades autónomas cumplieran la regla de gasto nacional, nos aproximaríamos bastante a una situación de equilibrio presupuestario. Y finalmente, para el subsector, el crecimiento del gasto computable que prevemos en corporaciones locales es del 3%, pero sí que vemos riesgo de incumplimiento en 8 de las entidades locales que son objeto de seguimiento individual por parte de AIREF y también en 4 de las entidades locales que también hacemos un seguimiento porque son aquellas que presentan un riesgo elevado de sostenibilidad. Esto en el ámbito nacional, pero ¿qué pasa con el europeo? En el ámbito europeo, como sabéis, la tasa de referencia del gasto computable es del 3,7% y lo que AIREF estima es que la tasa de crecimiento a efectos de la regla de gasto europeo va a ser del 4,6%, una décima más de lo que veíamos en mayo. Este incumplimiento de la tasa de referencia, sin embargo, entra dentro de los límites de la cuenta de control, es decir, de la desviación que permite Bruselas respecto a este crecimiento en términos anuales, es decir, estaría dentro de las 3 décimas de PIB que permite anualmente la cuenta de control. Y, por supuesto, también estaría dentro de los límites en términos acumulados. Recordemos el margen que tenemos del año 2024 por el hecho de que el crecimiento haya sido del 3,5 y no del 5,3 como estaba previsto. Por lo tanto, nos entra en el límite de la cuenta, es decir, el incumplimiento claro de la regla de gasto a nivel nacional es compatible con cumplir con los límites establecidos por la regla europea. Sí quiero llamar la atención sobre un subsector que no está en la nacional, pero que entra en la europea, que son los fondos de seguridad social, y que, como veis, tenemos un crecimiento previsto para el gasto computable del 5,9%, es decir, es el subsector que detrae mayor margen. Yo creo que en este gráfico, si bien con la limitación de que solamente está referido al año 2025, ilustra bastante bien por qué decimos que la regla de gasto en materia de pensiones es innecesaria y que debería incluirse precisamente en los compromisos europeos, porque los fondos de la seguridad social, esas tasas de crecimiento, serán sostenibles si es sostenible el conjunto de las administraciones públicas. Es decir, los fondos de seguridad social podrán crecer a esa tasa si los demás subsectores pueden absorber este exceso. Ahí es donde de verdad tenemos el gran reto. Luego volveré porque sí que os chocará que más allá de las diferencias en la tasa de referencia, que uno es lo que puede pensar, mira, ahora la regla de gasto nacional, la tasa de referencia es del 3,2, mientras que la europea es del 3,7, es más estricta la nacional que la europea. Bueno, es que hay que tener en cuenta que las diferencias no solamente están en la tasa de referencia, sino en la determinación del gasto computable. 6,5 gasto computable, crecimiento del gasto computable para la Administración Central en términos de regla de gasto nacional, 2,6%, crecimiento del gasto computable de la Administración Central en términos de definición de la regla de gasto europea. Por lo tanto, creo que el argumento de que no hace falta hacer ningún cambio ni ninguna coordinación, pues esto ilustra bastante las grandes diferencias que hay entre uno y otro marco. Bien, el que haya divergencias en ambos marcos fiscales, desde luego, tiene implicaciones en el ámbito de la supervisión que sí que me gustaría compartir con vosotros y que se ponen en el informe. O sea, hemos visto que nuestras previsiones evidencian que hay un riesgo claro de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 para la Administración Central y 13 comunidades autónomas, pero que este riesgo de incumplimiento a nivel nacional es compatible con el cumplimiento del marco europeo, eso sí, haciendo uso al límite del margen anual de desviación que nos permiten, este 0,3% del PIB. Y con esta situación nuestra previsión de déficit es del 2,7%, 2,4% sin DANA. Bien, hemos visto que la desviación de la Administración Central y de las comunidades autónomas respecto del cumplimiento de la regla de gasto nacional asciende a 11.000 millones. Es decir, si quieren cumplir con la regla de gasto nacional, habría que corregir, habría que ajustar el crecimiento del gasto neto de medidas de ingreso. Por supuesto, se puede actuar por la vía del gasto, por la vía del ingreso, por importe de 11.000 millones este año.
Bien, si se subsana esta desviación para poder cumplir con el marco fiscal nacional y haciendo los cálculos para convertir el gasto computable nacional en el gasto computable europeo, resulta que a efectos de la regla de gasto europeo, el crecimiento del gasto sería del 2,9% frente al 4,6% que tenemos estimado y respecto al 3,7% que tenemos comprometido. Es decir, cumplir con la regla de gasto nacional implicaría sobrecumplir la regla de gasto europea. Y con eso el déficit público, en vez de ser del 2,7, sería del 2, incluyendo la DANA. Bien, ¿qué hace el supervisor fiscal? ¿Qué implicaciones tiene esto para la supervisión fiscal? Tenemos que aplicar la normativa nacional. De hecho, el Ministerio de Hacienda lo ha aplicado. Ha exigido a las 13 comunidades autónomas que presenten un plan económico financiero. Por lo tanto, si se están exigiendo las medidas correctivas una vez que se ha constatado el incumplimiento, tiene que exigirse la activación de las medidas preventivas que tiene la ley y que el supervisor fiscal debe solicitar en caso de que observe que existe riesgo de incumplimiento. Por lo tanto, tenemos que solicitar que se adopten medidas para cumplir con la regla de gasto nacional, máxime cuando tenemos 13 planes económico-financieros que exigen el cumplimiento de las reglas tanto en el 25 como en el 26. En el ámbito europeo, como hemos visto, no hay consecuencias, está dentro de la cuenta de control. Pero las discrepancias entre el marco fiscal nacional y europeo no solamente son diferencias cuantitativas, que desde luego son importantes y que tienen implicaciones para la supervisión, sino que son diferencias o discrepancias de fondo. El marco fiscal europeo tiene una clara finalidad, como sabéis, que es poner la sostenibilidad en el centro del marco de reglas fiscales. Y poner la sostenibilidad en el centro implica consistencia entre reglas fiscales y que la supervisión tenga una orientación de medio plazo. Consistencia entre reglas fiscales, como sabéis, los compromisos ex ante en materia de gasto tienen que garantizar que la deuda se coloca en una senda descendente. Esa consistencia entre reglas de gasto no se cumple, como hemos visto, ni entre el marco nacional y el marco europeo, pero tampoco dentro del marco nacional. Es cierto que la Ley de Estabilidad dice que para fijar el objetivo de estabilidad, que a su vez es la base para el objetivo de deuda, ha de tenerse en cuenta la regla de gasto. Pero no ha habido ni un solo año en que la fijación del objetivo de estabilidad haya tenido en cuenta la consistencia del mismo con el cumplimiento de la regla de gasto. Pero además requiere una orientación de medio plazo. Lo hemos visto que la Comisión en el ámbito europeo permite desviaciones de la regla de gasto siempre que anualmente estén dentro de un límite y siempre que en términos acumulados también estén limitados. En el ámbito nacional no. Seguimos teniendo la visión de corto plazo. La regla de gasto tiene que cumplirse anualmente y no se admite ni una décima de desviación. Por lo tanto, las necesidades de acomodar un marco y otro no solamente son necesidades cuantitativas, sino también de fondo. Hablaba antes de que las diferencias entre el marco fiscal nacional y europeo no solamente son las tasas de referencia, que efectivamente ahora son más exigentes en el ámbito nacional, pero al final del periodo del Plan Fiscal Estructural de medio plazo, el cumplimiento de la regla de gasto nacional no va a garantizar el cumplimiento de la regla de gasto europea. Pero además hay grandes diferencias en el gasto computable. Lo hemos visto claramente en la Administración Central, de un 6,5 a un 2. ¿Por qué? Porque la regla de gasto nacional no incluye las medidas temporales de ingresos, no incluye como medida la no deflactación del IRPF, que sí que incluye el marco europeo, y por su parte en el marco europeo se excluye la cofinanciación nacional de proyectos europeos, que sí se incluye en el marco nacional, y además no incluye las one-off, que sí se incluyen en el marco nacional. Por lo tanto, cuando oigáis que no hay diferencias sustantivas entre el marco nacional y el marco europeo, creo que ha quedado sobradamente demostrado que ciertamente las hay. Y por eso, ya entrando en la parte final de las recomendaciones, hemos formulado varias recomendaciones. Ante esta inconsistencia del marco fiscal nacional y del marco fiscal europeo, ya entra la inconsistencia que también hemos detectado en la aplicación del marco fiscal nacional. Empezando por el primero, hemos reiterado la necesidad de aprovechar
la transposición de la Directiva Europea sobre marcos fiscales nacionales para garantizar la coherencia del marco fiscal nacional y del marco fiscal europeo. No sabemos cómo se va a conseguir esa consistencia en el año 2025 y siguientes, y no nos han pedido colaboración en la transposición de la directiva, pero conscientes de la importancia que tiene garantizar esa coherencia, en otoño sacaremos una opinión precisamente sobre las adaptaciones que necesita el marco fiscal nacional, haciendo además uso de la nueva función que el marco fiscal europeo atribuye a las instituciones fiscales independientes de garantizar la coherencia, consistencia y efectividad del marco fiscal nacional. Pero además hay una inconsistencia clara en la aplicación del marco fiscal nacional. Se ha incumplido la regla de gasto, tanto por parte de la Administración central como por parte de las comunidades autónomas, y el Ministerio ha requerido a las comunidades autónomas que presenten un plan económico financiero, que tiene que ser objeto de informe previo por parte de AIREF. Pero la Administración central no ha presentado plan económico financiero y tiene que hacerlo según lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cierto es que nunca la Administración central ha presentado un plan económico financiero a pesar de haber incumplido. ¿Cuál era el argumento que se utilizaba para ello? Que ya el plan económico financiero del Estado era la actualización del programa de estabilidad. Era un argumento no válido, claramente, porque el contenido de la actualización del programa de estabilidad no era ni de lejos el contenido que exige la Ley Orgánica de Estabilidad para los planes económicos financieros. Pero las circunstancias de este momento de indefinición y de incertidumbre respecto a las reglas de juego y respecto al marco fiscal hace que sea relevante más que ningún año que la Administración central presente un plan económico financiero. No tenemos ninguna información, ningún documento de planificación presupuestaria del Estado desde hace tiempo. Tenemos datos de ejecución, pero no tenemos datos donde se vea la hoja de ruta, el plan presupuestario que tiene el Estado, la Administración central y los fondos de seguridad social. ¿Por qué? No se han presentado proyectos de presupuesto ni en 2024 ni en 2025. No se presentó el plan presupuestario de 2025 a las instituciones europeas. El plan fiscal estructural de medio plazo no puede asimilarse a la actualización del programa de estabilidad por varios motivos, y por eso hemos dicho que no es un auténtico plan de medio plazo. Es muy limitado en su contenido. Sabéis que no hay medidas. El escenario fiscal ahora, en el informe de progreso, alcanza el 2025, en inicio ni eso. Ahora sí hay un 2025, pero es que el plan económico financiero es 2025-2026. En la APE sí había detalle para más años, aquí no lo hay, pero es que además no hay desagregación por sus sectores. Es decir, no podemos saber qué está previsto para la Administración central porque lo único que hay en ese plan fiscal estructural de medio plazo es el total de las administraciones públicas. Por lo tanto, en este momento no hay ningún documento de planificación de la Administración central, sin proyectos desde hace años, sin plan presupuestario, sin desagregación en el plan fiscal estructural a nivel de sus sectores y, como también veremos que da lugar a otra recomendación, no se han iniciado el proceso para la presentación o para la elaboración del proyecto de presupuestos para el 2026. Por lo tanto, es necesario, por garantizar la simetría en la aplicación del marco fiscal nacional, desde luego la AIREF, como árbitro neutral de la aplicación del marco fiscal nacional, tiene que reclamar la presentación de un plan económico financiero, puesto que se ha reclamado esa presentación para las comunidades autónomas, pero además creo que en este momento es totalmente imprescindible. Necesitamos saber, si no es muy difícil hacer una supervisión fiscal. Y además no tenemos información o la información es muy reducida respecto al plan de defensa y sería una oportunidad este plan económico financiero para detallar cuáles son los compromisos de gasto que tiene previsto asumirse para el 2025 y 2026, que son los 2 años que comprende el plan económico financiero. Desde luego, recomendamos también que se inicien ya los trabajos para un procedimiento presupuestario que ya lleva retraso. Primero,
que se fijen objetivos de estabilidad y deuda. Tenemos que tener en cuenta que todo este proceso repercute no solamente en los presupuestos generales del Estado, sino también en los presupuestos de las demás administraciones públicas. Tenemos que saber cuál es el objetivo de déficit y deuda, que ya tenía que haberse presentado, garantizando, como he dicho antes, la consistencia entre las distintas reglas. Tendríamos que conocer cuál es la tasa de referencia, porque tendría que haberse presentado ya el informe sobre la situación de la economía española, y se tenía que haber iniciado lo que es el ciclo de elaboración del proyecto de presupuestos, y todavía no hay orden ministerial de elaboración de los presupuestos generales del Estado, no se ha aprobado el límite de gasto no financiero, no existe el informe al que antes me hacía referencia y no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar de la propuesta de objetivos. Por lo tanto, recomendamos que todos estos hitos, que en un ciclo presupuestario normal ya se tendrían que haber producido, se inicien a la mayor brevedad posible. Y desde luego hemos recomendado que se publique muchísima más información sobre el gasto en defensa, porque si no es muy difícil saber hacer previsiones de lo que va a pasar en este año y en los siguientes. Y por último, también estamos en el ámbito territorial formulando recomendaciones. Yo señalaba que el Ministerio ha requerido a las 13 comunidades autónomas incumplidoras que presenten un plan económico-financiero. Ya lo han presentado y hemos analizado 9 de esas comunidades autónomas. Las demás, algunas no han llegado y otras han llegado con retraso o no tienen la información necesaria para que nos pronunciemos en este momento. Se irán publicando en los próximos días según se vaya teniendo disponible esa información, pero de las que tenemos formulamos recomendaciones que ya sabéis que las comunidades autónomas tendrán que incorporar en el plan económico-financiero que finalmente se presente y se apruebe, en su caso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el caso de Cantabria y Cataluña, lo que vemos es que hay medidas, pero falta detalles sobre cómo se van a implementar las medidas. O sea, a nosotros no nos basta con que nos digan voy a adoptar esta medida, sino que les decimos cómo, cuándo y dónde. Es decir, nos falta detalle sobre esa implementación de las medidas que sustentan el crecimiento previsto del gasto computable y ver también que nos den las estimaciones de cuál sería el déficit y la deuda que serían compatibles con esas previsiones. En el caso de las Islas Baleares y de Madrid, aquí incorporan medidas correctivas, pero no son suficientes, por lo tanto pedimos que incorporen medidas adicionales e igualmente que nos den el detalle de su implementación y cuál es el déficit y deuda que sería compatible con el crecimiento del gasto computable. Y finalmente, en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra, aquí es que no hay medidas correctivas que sustenten sus previsiones de gasto. Y además, las estimaciones de déficit y deuda que presentan no serían compatibles con las estimaciones de gasto computable que nos han presentado. Por lo tanto, aquí las recomendaciones son mucho más fuertes en el sentido de que tienen que incorporar medidas y tienen que rehacer esos cálculos para que garanticen la compatibilidad. Tenemos pendientes de valorar el PEF de País Vasco, La Rioja, Murcia y Asturias. No formulamos recomendaciones para las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, bien porque el riesgo de incumplimiento es moderado o es puntual, muy vinculado al funcionamiento de los fondos europeos, es decir, a lo mejor en el 2025 se incumple, pero se va a cumplir en el 2026, una vez que se regularicen esos fondos, y pedimos que se activen las medidas preventivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad, que como sabéis tiene que ser el Ministerio de Hacienda quien las active, y pedimos que se activen para la Comunidad Autónoma de Canarias, que no tuvo que presentar PEF en 2024, pero que apreciamos riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 y también para los años siguientes. Y también pedimos que el Ministerio active las medidas preventivas para 3 de las grandes entidades locales que analizamos, que son el Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de Palma y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pues hasta aquí nuestra valoración general. Yo creo que hay muchas tareas por hacer, como hemos visto, sobre todo para garantizar la coherencia del marco nacional, del marco europeo, para garantizar la igualdad en la aplicación del marco fiscal nacional
y, en definitiva, para, de alguna forma, descongelar ya el marco fiscal nacional y activarlo en una línea que sea coherente, además, con el marco fiscal europeo. Hay que reducir, en la medida de lo posible, la incertidumbre, y la incertidumbre institucional sigue siendo enorme. Cedo la palabra a los directores de la División de Análisis Macroeconómico y de Análisis Presupuestario para detallar algunas de las afirmaciones que yo he hecho respecto a nuestra valoración del momento económico y fiscal. Pues muchísimas gracias, Cristina, y buenos días a todos. Perdonad por la voz, pero es el aire acondicionado, con lo cual la ventaja que tenéis es que voy a ser breve, porque espero que me llegue la voz al final de la presentación. Como ha comentado Cristina, en esta ocasión no hemos revisado nuestras previsiones de crecimiento del PIB, y no lo hemos hecho porque nosotros ya sí que habíamos revisado, presentamos previsiones hace solo unos días, en mayo, y en esas previsiones ya sí que incorporábamos los nuevos supuestos externos que estábamos recibiendo, que ya revisaban a la baja y incorporaban el impacto que estaba teniendo la incertidumbre comercial y política, y toda la política, la erraticidad de la política arancelaria sobre el crecimiento global, con lo cual nosotros ya habíamos incorporado eso en nuestras previsiones. Y sí que es cierto que otro elemento que tenéis que tener en cuenta es que este cuadro macro está hecho bajo el supuesto de que se mantienen los niveles arancelarios que hay en la actualidad. Esa es una de las cosas que yo creo que constituye el mayor riesgo en torno a este escenario, y que tendremos que reevaluar en septiembre, una vez que pase la nueva fecha de la suspensión o de imposición de aranceles del 1 de agosto. Con lo cual es algo que tenéis que tener muy claro. Sí que es cierto que, a pesar de que no revisamos el crecimiento del PIB, mantenemos nuestra previsión del 2,3 para este año, que está un poquito por debajo del consenso del panel de Funcas, y del 1,7 para el 26 en términos del crecimiento real. Aunque no revisamos esa previsión, sí que hemos cambiado, yo diría que de manera relevante, la composición del crecimiento, sobre todo este año. ¿Por qué? Porque sí que estamos viendo que las últimas cifras que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, los últimos datos de la contabilidad trimestral, han traído algunas novedades en cuanto al patrón de crecimiento que seguía la economía española, que había mantenido la economía española en los años recientes. Por un lado, tenemos que el consumo público descendió en el primer trimestre del año 25, y era uno de los componentes que veíamos que estaba contribuyendo de manera notable al crecimiento, pues más de un tercio en alguno de los años. También hemos visto que los ingresos por turismo en términos reales y en términos intertrimestrales caían, y era otro de los soportes del crecimiento. Y en cambio, lo que hemos visto ha sido una recuperación de la inversión que habrá que ver si se mantiene, si se sostiene en este contexto de incertidumbre que estamos atravesando, y dado que las empresas pues dicen que sus niveles de utilización de la capacidad productiva son muy bajos. Pero bueno, en realidad son novedades que han traído las cifras que tienen un efecto significativo en nuestra previsión, y por eso revisamos al alza nuestra previsión de bienes de equipo en 2,3 puntos porcentuales en el 25, y en cambio modificamos un poquito a la baja lo que es el sector exterior. Eso en cuanto al cuadro macroeconómico para el 25-26. Lo que estamos viendo a corto plazo, que siempre nos gusta presentaros nuestro modelo MIPRED, pues es que la economía sigue manteniendo cierta fortaleza en el segundo trimestre. Es cierto que el trimestre empezó con unos datos que iban revisando gradualmente a la baja la previsión, llegamos a estar en el 0,3, pero los últimos datos no son tan negativos como los que veíamos al principio de trimestre, y nuestra previsión actual es que el crecimiento del segundo trimestre estaría en torno al 0,5, una tasa que todavía está por encima de lo que vemos en los países europeos, pero que sí que es cierto que cuando lo ponemos con cierta perspectiva, pues supone que se mantiene el proceso de desaceleración gradual de la economía española, muy gradual. Pues ya estamos alejados del 1,1 del primer trimestre del 24, pero estaríamos en tasas del 0,5 por encima de las europeas, y es una desaceleración que está muy vinculada al comportamiento del sector exterior, porque si nos centramos ya en las bases del crecimiento, pues nosotros seguimos pensando que la inmigración sigue siendo el principal sustento del crecimiento económico. Lo vemos tanto en el buen comportamiento del consumo privado como en el buen comportamiento del mercado de trabajo.
Pero en el caso del consumo privado nos ha gustado traeros estos gráficos que, bueno, ya es algo que se ha puesto de manifiesto en otros análisis, que es que el consumo privado está creciendo mucho en tasa de variación, pero no es menos cierto que cuando uno lo mide en términos per cápita, y eso es indicativo de que el crecimiento de la población, y en este caso población extranjera, está detrás del crecimiento económico, cuando uno lo mide en términos per cápita, y es la línea roja del gráfico de la izquierda, pues el crecimiento del consumo privado en términos per cápita reales pues no ha sido tan grande. De hecho, los niveles estarían ahora en torno a los niveles previos a la pandemia, con lo cual es algo que muestra que el crecimiento de la población basado en la afluencia de inmigrantes pues contribuye a explicar bastante el crecimiento que estamos teniendo en España y el crecimiento diferencial frente a otras economías. Es más, el crecimiento del consumo privado ha sido compatible con tasas muy elevadas de ahorro, más elevadas de lo que venía siendo el patrón habitual de la economía española, y nuestras tasas de ahorro se aproximan en la actualidad a los de los países europeos. Detrás de esto pues empieza a haber ya por ahí estudios, pues podría estar el envejecimiento demográfico, podría haber también factores de mayor precaución pues por todas las perturbaciones, pandemia, crisis financiera vividas en los años recientes. Lo cierto es que las tasas de ahorro son comparativamente elevadas para lo que venía siendo el patrón habitual de la economía española, y las tasas de endeudamiento de los hogares se han reducido a niveles prácticamente del 2000, con lo cual es cierto que el crecimiento del consumo está siendo alto, pero muy basado en la población y compatible con tasas de ahorro altas y reducción del endeudamiento. En el mercado de trabajo también se percibe el efecto de la afluencia de población inmigrante. El aumento de la población extranjera explica en su totalidad el aumento de la ocupación en los últimos meses y trimestres. La población activa con nacionalidad española está disminuyendo, y un gráfico que nos ha parecido interesante traeros, porque quizás algo novedoso, es que en los trimestres recientes lo que estamos viendo es que el descenso de la tasa de paro ya no es tan alto como el que veníamos viendo en trimestres anteriores, y es compatible con un aumento de las vacantes. Nos estamos moviendo en la parte de la asíntota vertical del gráfico de la derecha, lo cual nos quiere decir quizá dos cosas. Uno, que por un lado hay un creciente desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Hay vacantes sin ocupar con una tasa de paro todavía relativamente alta, y otro, el segundo, es que a lo mejor ya podríamos estar tocando cierto suelo en el descenso de la tasa de paro, dado este desajuste entre oferta y demanda de trabajo. Esto es algo que tendremos que seguir valorando en los próximos trimestres. En el lado del sector exterior, pues bueno, se mantiene la debilidad de las exportaciones de bienes, coherente con todo el entorno internacional, la debilidad de nuestros socios europeos, y quizás la novedad es que sí que estamos viendo cierta desaceleración, no de los servicios no turísticos, donde el dinamismo sigue siendo muy alto, pero sí de los indicadores turísticos, lo cual era de esperar. Venimos con crecimientos muy altos en los últimos años, pues ahora las entradas de turistas no es que sean débiles, tienen tasas próximas al 6%, que es un crecimiento relativamente muy positivo, pero bueno, es inferior al 10% que se registraba en el 24. Y lo que sí que hay que vigilar es si la apreciación del euro, que está siendo bastante notable, luego lo retomaremos, podría frenar, por un lado, la afluencia de turistas, y por otro lado, el proceso de diversificación de los países de origen de nuestros turistas que estábamos viendo. Veíamos que recientemente veíamos que los turistas procedían más de áreas como Estados Unidos, fuera de los círculos habituales del Reino Unido, Alemania, Francia. Pues este proceso de apreciación del euro, que supone un encarecimiento de los productos españoles para los turistas, puede frenar. Tenemos que valorar en los próximos meses si podría frenar este proceso de diversificación. Y la novedad del trimestre, de los últimos trimestres, es la reactivación de la inversión. Veníamos viendo que el comportamiento de la inversión estaba siendo muy débil tras la pandemia, y en los dos últimos trimestres hemos visto una reactivación que se extiende tanto a los bienes de equipo, y aquí es una fuente de incertidumbre. La inversión en bienes de equipo será capaz de mantener estos crecimientos tan altos en este contexto tan de incertidumbre tan elevada,
y dado que las empresas dicen que sus niveles de utilización de la capacidad productiva son bajas, eso es una de nuestras dudas y de nuestros riesgos. Y en el caso de la construcción también hemos visto que los últimos datos son más positivos. Lo que pasa es que estos datos más positivos de viviendas iniciadas, de viviendas terminadas, son compatibles con el hecho de que todavía el número de hogares que se crean en la economía española es mucho más alto que el número de viviendas terminadas, o del número de viviendas que se inician, con lo cual esta reactivación de la vivienda, de la oferta inmobiliaria, está siendo compatible con todavía crecimientos muy altos de los precios de la vivienda y con el hecho de que el esfuerzo que tienen que hacer los hogares para acceder a una vivienda, que es lo que veis en el gráfico de la derecha, sigue siendo muy, muy alto. Con lo cual, una situación en la que la oferta todavía va por detrás de la demanda. Y por acabar ya los riesgos, pues el principal sigue siendo los aranceles. Yo creo que la fiebre epistolar de la administración estadounidense pues se ha traducido en que los aranceles que ha anunciado por carta están mucho más alineados con lo que veíamos el 2 de abril que con lo que manejaban muchos analistas de aranceles en torno al 10-20%. Para la Unión Europea, lo veis en la segunda columna del cuadro, pues supone ha anunciado un arancel del 30% a partir del 1 de agosto, para México, que también había escapado el 2 de abril, otro 30%, Canadá un 35%, Japón un 25%, Corea del Sur. O sea, son aranceles que se alinean mucho con los que veíamos, con los que se habían anunciado el 2 de abril. Es cierto que los mercados parece que no se lo creen, la reacción de los mercados de un momento no ha sido muy negativa, parece que no se lo creen, pero bueno, Trump es imprevisible, con lo cual es algo que de momento no hemos trasladado en nuestro cuadro macro, pero desde luego constituye una de las principales fuentes de riesgo de nuestras previsiones. Y de momento también todo depende mucho de lo que haga la Unión Europea. De momento parece que mantiene la mano tendida a la negociación bilateral, pero bueno, al mismo tiempo se están preparando medidas de represalia, con lo cual yo creo que el riesgo de escalada de la guerra comercial de nuevo vuelve a ser importante y que es algo que tendremos que valorar de aquí a septiembre, cómo termina la situación. El segundo elemento también está muy vinculado a las políticas de la administración Trump, que es la apreciación del euro, el segundo elemento de riesgo. No solo la política comercial, sino también la política fiscal, lo que está provocando es que Estados Unidos pues es menos atractivo para los inversores a nivel global. Está habiendo una huida de inversores internacionales de la deuda pública americana, ha perdido su rating de AAA, de AAA, con lo cual eso por un lado está favoreciendo los mercados de deuda europeos. Sí que estamos viendo que los rendimientos de la deuda europea no están aumentando, a pesar de que algunos países pues tienen una situación fiscal compleja. Y yo creo que de algún modo esta salida de inversores del mercado americano está favoreciendo los mercados de deuda europeos, pero por otro lado está teniendo un impacto muy fuerte en la apreciación del tipo de cambio del euro. Asistimos ya a una apreciación del 13% en lo que va de año. En términos efectivos es menor, pero sí que es significativa. Y esto pues, puede tener un impacto sobre las exportaciones y sobre el turismo, que ya estaban debilitándose. Con lo cual es otro elemento de riesgo que tendremos que valorar de aquí a septiembre. Y luego lo que ha comentado Cristina de defensa. No solo tenemos incertidumbres sobre el gasto en defensa, el impacto a nivel presupuestario, a nivel de contabilidad nacional, sino también a nivel macroeconómico. Aquí añadimos la incertidumbre sobre los multiplicadores, que, bueno, como sabéis, dependen de muchísimos elementos, de la composición del gasto en defensa, del momento en que se haga, del momento cíclico en que se haga, del espacio fiscal que tienen las economías que lo hacen, y de un elemento fundamental que es la dependencia importadora, que es lo que intentábamos representar en el gráfico de la izquierda, donde intentamos aproximar la capacidad de producción de armas a servicios militares de las empresas europeas en comparación con Estados Unidos. Europa tiene una elevada dependencia importadora de material de defensa, de no solo España, Europa en general,
de sistemas críticos de defensa, misiles, aviones, drones, etcétera. Con lo cual hay estudios, recientemente el BBVA ha publicado un estudio bastante detallado sobre los multiplicadores fiscales asociados a la defensa y vienen a demostrar que con una dependencia muy alta como la europea, pues el multiplicador fiscal asociado, el impacto macroeconómico asociado al gasto en defensa puede ser moderado. Con lo cual es algo que primero, es un elemento de incertidumbre porque tendremos que despejar la duda de cómo se van a ir materializando todos los compromisos de gasto en defensa a nivel europeo y en España en los próximos años y luego ver cómo vamos a ser capaces si vamos a ser capaces de reducir esa dependencia importadora. Y ya el último elemento de riesgo es algo ya más a nivel doméstico, es lo comentaba anteriormente, la inversión se estaba quedando rezagada y hemos mantenido un patrón de crecimiento bastante poco intensivo en capital en los años recientes y eso pues tiene incidencia en la productividad, tiene incidencia en el potencial de crecimiento, entonces es otro elemento que tendremos que valorar si efectivamente la inversión es capaz de recuperar la debilidad de los años recientes y si no, cuál ha sido el impacto de todos estos años de escaso esfuerzo inversor en potencial de crecimiento, productividad, etcétera. Y con esto ya acabo y paso a Ignacio. Muchas gracias, Esther. Buenos días a todos. Vamos a repasar ahora los principales resultados de las previsiones presupuestarias de este informe. Como ya hemos señalado, la IREF estima un crecimiento del 4,6% del gasto primario neto de medidas de ingresos en 2025 a efectos del cumplimiento de la regla de gasto europea. Como ya señalábamos, el compromiso del Plan Fiscal Estructural situaba el crecimiento para 2025 en el 3,7%, por lo tanto nos situamos claramente por encima, con una desviación en torno a 3 décimas del PIB. Sin embargo, como señalábamos antes, la regla de gasto europea tiene una perspectiva de medio plazo y por lo tanto permite una desviación anual precisamente justo en ese límite de 3 décimas de PIB y por lo tanto, digamos, estaríamos cumpliendo con la normativa europea. Además, esa visión de medio plazo también nos lleva a que no solo hay que fijarse en la tasa de crecimiento del año concreto que estemos analizando, en este caso 2025, sino también en el crecimiento acumulado. Y así también están expresados los compromisos del Plan Fiscal Estructural. En términos acumulados, teniendo en cuenta las últimas cifras de la Comisión Europea de crecimiento del gasto primario del 3,5% para España en 2024, nos llevaría a un crecimiento acumulado del 8,3%, es decir, por debajo de lo que era el compromiso del 9,2% del Plan Fiscal Estructural. Como se puede ver en el gráfico de la izquierda, añadimos también la referencia, las previsiones de la IREF. Luego tenemos lo que serían los compromisos propiamente del Plan Fiscal Estructural y luego cómo compara eso con las propias previsiones del Gobierno que se plasmaron en el informe de progreso anual. En ambos casos se sitúan en 2025 por encima de la tasa de referencia, aunque por un menor margen que el que señalan las previsiones de la IREF, y también en el caso de las previsiones acumuladas se sitúan también por debajo de la referencia del 9,2, tanto en el caso de las previsiones de la IREF como en el caso de las previsiones del Gobierno. Luego, como veíamos por subsectores, para 2025, salvo la Administración Central, todos los subsectores presentan tasas de crecimiento del gasto neto por encima de ese compromiso del 3,7. Por lo tanto, el margen de la Administración Central no es suficiente para compensar la desviación en el resto de subsectores. Además, para llegar a ese crecimiento del 4,6, partimos, recordando aquí un poco la metodología, de nuestras previsiones de empleos para el conjunto de las administraciones públicas en términos de contabilidad nacional y a partir de ahí se excluyen una serie de conceptos. En primer lugar, estamos hablando de gasto primario y por lo tanto excluimos los intereses. También se excluyen los fondos de la Unión, los programas financiados con fondos de la Unión Europea, tanto en su parte cofinanciada por la Unión Europea como con la parte de la cofinanciación nacional. Se excluye también el desempleo cíclico y también los elementos no recurrentes como puede ser el gasto asociado a sentencias. Esto nos daría el gasto primario neto. En el caso del gasto primario neto, las previsiones de la IREF se sitúan
por encima de las previsiones del informe de progreso anual. Sin embargo, esta diferencia en parte se compensa con las medidas discrecionales de ingreso, que en el caso de la IREF la valoración sería de 8 décimas de PIB y por lo tanto 2 décimas por encima de lo que señalaba el informe de progreso anual. A partir de ahí, de descontar esas medidas de ingresos para el año, se obtienen las tasas de crecimiento a efectos de comprobar el cumplimiento de la regla de gasto europeo, que como señalábamos sería 4,6 para el caso de la IREF en 2025 y 4,1 en el caso de las previsiones del Gobierno en el informe de progreso. En términos de déficit, revisamos a la baja las previsiones del conjunto de administraciones públicas, se situarían en el 2,7% del PIB en 2025, incluyendo los gastos asociados a la DANA. Excluyendo este tipo de gastos, nos encontraríamos en un déficit del 2,4%. Y por lo tanto, una décima por debajo en ambos casos de las previsiones del informe de progreso anual. Además, también realizamos un ejercicio hipotético de cumplimiento de las reglas de gasto. ¿Qué ocurre si se cumpliera la regla de gasto europeo? Es decir, si en vez de crecer el gasto neto un 4,6 creciera un 3,7 como viene fijado en el plan fiscal estructural, eso nos llevaría a una reducción del déficit que se situaría en el 2,4% del PIB, 2,1 excluyendo los gastos de la DANA. Pero ¿qué ocurre si lo que hacemos es suponer que se cumple el marco fiscal nacional? En este caso, lo que estaríamos diciendo es que tanto la Administración Central como las comunidades autónomas y las corporaciones locales, de manera individual, todas ellas, tienen que cumplir esa tasa de referencia del 3,2%. Esto supondría un ajuste de 11.000 millones respecto a lo que sería el escenario inicial de la IREF y llevaría a un crecimiento del gasto neto en términos de la regla de gasto europeo del 2,9%. Es decir, el compromiso es el 3,7, pero cumplir la regla de gasto nacional nos llevaría a un crecimiento del gasto neto en términos de la regla de gasto europea del 2,9 y por lo tanto estaríamos sobrecumpliendo la regla. Y en términos de déficit nos llevaría a una reducción mayor de déficit que se situaría en el 2% del PIB. En términos comparativos con el informe anterior, como decía antes, estamos reduciendo una décima y esto se debe principalmente a la nueva información de la que hemos dispuesto, tanto en términos de ejecución presupuestaria como en términos de recaudación, así como la información facilitada por las distintas administraciones públicas. Esta reducción del déficit de una décima en 2025 obedece a un incremento de la previsión de ingresos de 4 décimas que más que compensa el incremento en la previsión de gastos, que sería de en torno a 3 décimas. Por lo tanto, entre 2024 y 2025, las administraciones públicas pasarían de un déficit del 3,2% del PIB a un déficit del 2,7%. ¿Y qué factores son los que explican esta reducción? Por una parte tenemos una serie de nuevas medidas de ingresos, como son las asociadas a la reforma de pensiones o las del impuesto de sociedades, que nos permiten reducir el déficit en una décima. Además también las operaciones no recurrentes que tuvieron un importe muy elevado en 2024, prevemos que se reduzcan en 2025, permitiendo así una reducción de 3 décimas del déficit. También se produce la retirada ya casi completa en el caso de los ingresos, y todavía quedaría algo en la parte de gasto, de las medidas para paliar los efectos de la crisis de precios y energía, lo que supone una reducción adicional de 3 décimas, y también una ligera reducción en las medidas relacionadas para paliar los efectos de la DANA. En sentido contrario, tendríamos la evolución del resto de ingresos y de gastos, que aquí estamos incluyendo también el incremento del gasto militar y que supondrían un incremento del déficit de 3 décimas. De manera que de esta forma acabaríamos en 2025 con un déficit del 2,7% del PIB. Entrando a analizar las diferencias en ingresos y en gastos, tenemos que los ingresos, sin incluir los relacionados con el plan de recuperación, crecerían en 2025 un 6,3%, lo que los llevaría a un peso sobre el PIB del 42,1%.
Si incluimos los ingresos del PRTR, estaríamos en un 43% sobre el PIB. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto al informe anterior de mayo? Como decía, principalmente ha sido la incorporación de la nueva información, en este caso los datos de recaudación. Los cambios más importantes se han producido en el IRPF. Hemos elevado nuestra previsión de recaudación de IRPF 2 décimas de PIB, principalmente por el resultado de la declaración anual referente a 2024, que ha sido casi 2 décimas superior a la que preveíamos previamente. También los datos de recaudación nos han llevado a elevar tanto la previsión del IVA para el conjunto de las administraciones como el ITP-AJD en el caso de comunidades autónomas, y esto aporta una décima más a la previsión de ingresos. Y finalmente la información facilitada por las comunidades autónomas también nos ha llevado a elevar la previsión de ingresos relacionados con los fondos europeos tradicionales por el importe de una décima. En el caso de los gastos se ha elevado 3 décimas, también en este caso está vinculado con los datos de ejecución presupuestaria principalmente, aunque hay una medida de importe reducido, y la mayor revisión se ha producido en el caso de las prestaciones en efectivos de los fondos de la Seguridad Social. Atendiendo a los datos de ejecución hasta la fecha, hemos elevado la previsión de gasto tanto en pensiones como en desempleo y en incapacidad temporal. También se han incrementado los gastos asociados a las inversiones de los fondos europeos, o sea, se ha subido en este caso tanto los ingresos como los gastos, y también se han revisado al alza algunos gastos de la Administración Central atendiendo a los últimos datos de ejecución presupuestaria. Por sus sectores, finalmente lo que vemos es un incremento del déficit en los fondos de la Seguridad Social que se ve compensado por la mejora en la previsión de la Administración Central, que mejoraría una décima su previsión de déficit, y también en el caso de las comunidades autónomas, que han mejorado en algo su saldo, aunque se mantienen en ese 0,4% de previsión de déficit. En el caso de la Administración Central, esperamos que en 2025 cierre con un déficit del 2,1%, una décima inferior al informe anterior. Como ya señalábamos, de acuerdo con nuestras previsiones, se incumpliría la regla de gasto nacional con un crecimiento del gasto computable del 6,5% y por lo tanto más de 3 puntos por encima de la tasa de referencia del 3,2%. El cumplimiento de la regla de gasto nacional supondría una mayor reducción del déficit hasta el 1,8% del PIB y por lo tanto, como señalábamos antes, implicaría tener que adoptar medidas por un importe en torno a 5.000 millones. En el caso de los fondos de la Seguridad Social, aquí el cambio, como señalaba ya anteriormente, es sobre todo por la parte de los gastos. El crecimiento del número de pensiones está siendo mayor que el que esperábamos inicialmente y por lo tanto hemos tenido que revisar al alza hasta el 1,7% de crecimiento del número de pensiones en 2025 y también hemos revisado en parte la pensión media, sobre todo derivado de la aplicación de la sentencia sobre el complemento de la brecha de género. También se está produciendo un incremento ligeramente por encima de lo que preveíamos del gasto en desempleo y sobre todo donde sí hemos visto una diferencia bastante grande es en términos de la incapacidad temporal, donde se ven crecimientos acumulados superiores a 2 dígitos. En el caso de las comunidades autónomas, como señalábamos anteriormente, ha habido una revisión, una mejora en la estimación del déficit, pero no ha sido lo suficiente, digamos, como para mover esa décima del PIB y se mantiene en el 0,4%. En términos agregados se produciría un incumplimiento por parte del subsector de la regla de gasto nacional y de hecho si todas las comunidades autónomas cumplieran con la regla de gasto, en lugar de cerrar con un déficit del 0,4 cerrarían aproximadamente en equilibrio. Junto con este informe se realiza un análisis individual de cada una de las comunidades autónomas en las que analizamos tanto las previsiones de saldo como de regla de gasto. En el caso del saldo tenemos que 11 comunidades autónomas cerrarían con superávit
o equilibrio o déficit muy cercano al equilibrio, y en realidad solo 2 comunidades autónomas, en este caso Murcia y Comunidad Valenciana, se prevé que cierren con un déficit superior al 1%. En el caso de la regla de gasto, solo en 4 comunidades autónomas se prevén tasas de crecimiento del gasto computable por debajo del 4%, es decir, cercanos al cumplimiento de la tasa de referencia del 3,2%, y luego en el resto pues hay una variación que va desde crecimientos del 4% al 9,8%. Como señalaba, publicamos hoy 13 informes individuales, 4 de ellos de las comunidades autónomas que no han tenido que presentar plan económico financiero por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024, y 9 informes de los planes económico financieros. En el caso de los informes que no son de plan económico financiero, únicamente actualizamos las previsiones para 2025, y en el caso de los informes sobre los planes económicos financieros, en la medida en que consideramos que se tiene que enmarcar ese análisis del plan económico financiero en una visión de medio plazo, también actualizamos todas las previsiones de medio plazo de esas comunidades autónomas hasta 2029. Con carácter general, los planes económicos financieros analizados hasta la fecha se ajustan a la normativa en términos de contenido, aunque habría habría margen de mejora tanto en términos de transparencia como de consistencia entre las distintas partes de los planes económicos financieros, y a pesar de la presentación de estos planes, se mantiene el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto para casi todas estas comunidades autónomas, bien en 2025 y 2026, o en 2 casos únicamente para 2026. Algunos de los PEF directamente es que no contienen medidas correctoras de esa senda, y en otros casos esas medidas no son suficientes o no se contienen con el suficiente detalle como para ser incorporados a nuestras previsiones. Y por lo tanto, como ya señalábamos anteriormente, en cada uno de los informes sobre los planes económicos financieros se han incluido recomendaciones para completar en ese sentido los planes económicos financieros de acuerdo de cara a su presentación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por último, en el caso del subsector de corporaciones locales, mantenemos la previsión de superávit del 0,3% del PIB. En este caso sí que estimamos que como conjunto de subsector se cumplirá la regla de gasto nacional, aunque como siempre os recuerdo que se exige el cumplimiento de manera individual para cada una de las corporaciones locales. Y en este sentido, el análisis que hacemos de las grandes corporaciones locales, lo que vemos es que todas ellas cerrarían con superávit en 2025, de acuerdo con nuestras previsiones, pero sí que hay 4 ayuntamientos, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Córdoba, en los que sí que apreciamos riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. Junto con este análisis habitual de las 25 grandes corporaciones locales, en este informe también analizamos aquellas entidades locales mayores de 20.000 habitantes en los que, de acuerdo con nuestra metodología, identificamos un mayor riesgo de sostenibilidad. Y incluso en esas corporaciones locales también detectamos 4 corporaciones locales en las que existe riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. Por último, para finalizar, las previsiones de deuda para 2025 situarían la deuda pública en un nivel del 101,4% del PIB. Esperamos en 2025 una reducción de la deuda menor que en ejercicios anteriores. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, la reducción de la deuda en los últimos años se ha basado sobre todo en unas tasas de crecimiento nominal de la economía fuertes, que en la medida en que se desaceleran, pues también la aportación a la reducción de ese ratio de la deuda serán menores, y por lo tanto también la reducción de la deuda será menor. Y nada, esto sería todo. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias a los 3 por la presentación. Si os parece, empezamos con las preguntas. Recordad, porfa, identificaros con nombre y medio.
Hola, buenos días. Alejandra Alcese del Mundo. Yo quería hacer una pregunta sobre el cuadro macroeconómico. He visto que han reducido a la mitad la previsión de crecimiento de las horas trabajadas, que en mayo pronosticaban un crecimiento del 2,4% y ahora es del 1,2%, y reducen también una décima el crecimiento de la productividad, pero mantienen la tasa de paro y la del PIB. Entonces, quería saber cómo se explica que creciendo menos las horas trabajadas y siendo menos productivos de lo que, bueno, creciendo menos la productividad de lo que se esperaba, se pueda mantener el crecimiento del PIB sin cambios. Y también si tiene algo que ver con la reducción de la jornada laboral. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. No tiene nada que ver con la reducción de la jornada laboral y básicamente lo que hacemos es incorporar las últimas cifras del INE. O sea, las revisiones lo que reflejan básicamente son las revisiones en las cifras y las últimas cifras del INE que hemos incorporado, las del primer trimestre. Con lo cual esas revisiones básicamente son revisiones mecánicas de incorporar la última información. No hay que buscar esta compatibilización de reducimos horas pero mantenemos productividad, no. Es revisión mecánica de incorporación de cifras. Hola, buenos días. José María Camarero de ABC. Yo tenía dos preguntas. Una relacionada con las previsiones sobre el déficit y la deuda. El déficit se va acercando poco a poco al 2%, la deuda más o menos se mantiene en torno al 100%. Con lo que ha pasado, con lo que pasó ayer en Francia, el anuncio de los ajustes que anunció el ministro de Economía, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, tiene que permanecer tranquilo porque la evolución del déficit y la deuda en España van bien y las previsiones van bien, o sería necesario, no digo realizar esos ajustes evidentemente, pero sí sería necesario tomar algún tipo de medida o de prevención de cara al futuro, tomando ese ejemplo. Y luego, con respecto al sistema de financiación autonómica singular que también se ha anunciado entre el Gobierno y la Generalitat. La mayor parte de los informes, análisis que se están haciendo apuntan a que si se generalizara ese sistema, el Estado tendría que incurrir en más déficit o en más deuda. Esto es así, lo tienen, no sé si calculado, a lo mejor es pronto, pero ¿podría ser así? ¿Implicaría eso para las cuentas del Estado? Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta y los planes que efectivamente ha anunciado Francia, bueno, Francia es que tiene una situación de déficit claramente muy, muy diferente respecto a nosotros. En este momento tiene un déficit muy alto y una deuda que se ha situado incluso por encima de la nuestra. Y es verdad que además nosotros siempre decíamos, teniendo un nivel de deuda ahora parecido, los mercados siguen confiando menos en nosotros porque la prima de riesgo seguía teniendo ese diferencial, ¿no?, favorable a Francia, pero la evolución de la prima de riesgo en Francia ya está poniendo de manifiesto ese tipo de cosas. Por lo tanto, entiendo que la presión o la necesidad de que Francia adopte medidas no es en este momento las de España. ¿Qué ocurre? Que si ves nuestro último pronunciamiento, tanto en términos de medio plazo como en términos de largo plazo, me parece recordar que si bien hasta el 2028-29 el déficit se situaría por debajo del 3%, sí que es cierto que a partir, no sé si era del 28 o incluso del 27, dejábamos de disminuir el déficit y empezábamos nuevamente a una senda ascendente que en el 28 estaba justamente, no sé si era en el 2,9. Si alargamos la proyección del medio al largo plazo, cuando entra justamente todo el tema de la presión del envejecimiento de la población, el déficit ya iniciaba una senda ascendente, tanto el déficit como la deuda, que nos llevaba a decir que había que adoptar medidas. Por lo tanto, ¿es una buena noticia estar por debajo del 3? Sin duda. ¿Eso se va a mantener en el medio y en el largo plazo? No. La tendencia va a ser, en ausencia de medidas y en un escenario a políticas constantes como el que nosotros publicamos, podéis ver que ahí la senda lo que señalaba es que iniciamos un crecimiento tanto del déficit como la deuda. Por lo tanto, y eso sin tener en cuenta el incremento del gasto en defensa, que cuando hicimos las primeras proyecciones a largo plazo todavía no existía
ese compromiso. Por eso es tan importante saber qué pensamos hacer de gasto en defensa en los próximos años y cuándo van a tener impacto. La financiación singular, sinceramente, AIREF no puede pronunciarse, nosotros no hemos hecho cálculos y tampoco sé muy bien cómo se originan esos cálculos, puesto que entiendo que todavía no se sabe en qué medida se produciría la aportación de Cataluña al resto de comunidades. Solamente existe la posibilidad de que recauden X porcentaje, pero yo creo que todavía no está claro cuál sería el mecanismo de compensación o de aportación al resto de comunidades autónomas. AIREF, en el tema de financiación autonómica, sinceramente nos pronunciamos poco. ¿Por qué? Porque no es un tema que nosotros tengamos estudiado y es un tema lo suficientemente complejo como para que AIREF, que es el supervisor fiscal, no haga afirmaciones, permitidme, a la ligera o no sustentada en datos, que es como a nosotros nos gusta hablar. ¿Qué es lo que siempre digo en relación con el sistema de financiación autonómico? Veis que, por ejemplo, cuando hablamos de pensiones siempre decimos no miremos solamente seguridad social, miremos el conjunto de las administraciones públicas. Y lo mismo decimos cuando se habla de financiación autonómica. Siempre hemos defendido que la aproximación a los temas tiene que ser global. Y global supone tanto en el ámbito subjetivo, es decir, tenemos que ver las decisiones que se toman en una administración pública si tiene consecuencia en las demás para ver qué ocurre con el conjunto, y también globalidad en el ámbito objetivo y no subjetivo. Es decir, en nuestra opinión, cualquier reforma del sistema de financiación autonómica global o singular tiene que tener en cuenta cumplimiento de las reglas fiscales y qué ocurre con la condonación de los mecanismos extraordinarios de financiación. Por lo tanto, lo único que AIREF puede decir es que la aproximación fragmentada a los temas no nos gusta una mayor amplitud en el tratamiento de los datos, tanto en el ámbito subjetivo, teniendo en cuenta lo que ocurra en todas las administraciones públicas, como desde el punto de vista objetivo, financiación con mecanismos de financiación y con el cumplimiento de las reglas fiscales y condicionalidad fiscal. Por lo tanto, nosotros no nos pronunciamos, no sabemos qué impacto puede tener en el conjunto. Creo que ahora, en este momento es difícil saberlo con precisión, pero desde luego cuando dirá algo AIREF dirá algo si lo que ocurra con la financiación singular de Cataluña afecta a la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas. Ahí es donde nuestro papel, que es precisamente garantizar la sostenibilidad, pues se pronunciará, pero se pronunciará con datos. Hola, buenos días. Soy Javier Jorrín del Confidencial. Tenía varias preguntas. Han recomendado a la Administración Central presentar el PEF. Yo quería saber si nos podían comentar un poco qué información tendría que tener ese PEF, ya que la Administración Central nunca lo ha presentado, qué información debería incorporar y si nos podrían cuantificar la magnitud del ajuste que tendría que hacer la Administración Central o presentar en este programa. Respecto a la evolución de la ejecución presupuestaria en lo que va de año, estamos viendo perdón, en los informes de ejecución y modificaciones presupuestarias que está habiendo muchas modificaciones, muchas ampliaciones de créditos sobre la prórroga presupuestaria. Yo quería saber qué información tiene la AIREF sobre de dónde salen los nuevos créditos, cómo se financian. No sé si la AIREF tiene algún tipo de información adicional a la que se presenta públicamente mes a mes la agencia tributaria, la IGAE, para que tengamos un poco de conocimiento de cómo están siendo todas estas modificaciones presupuestarias, ¿no? También me ha parecido entender que han dicho que el número de pensionistas respecto a la evolución del déficit previsto en los fondos de la Seguridad Social está siendo superior al previsto. Quería saber por qué. Y por último, no sé si tienen alguna novedad sobre la consulta a la abogacía del Estado que comentaron el otro día en la presentación del informe sobre el ingreso mínimo vital. Gracias. Bueno, yo empezaré por alguna cuestión general, sin perjuicio de que luego Ignacio os cuente toda la información que tiene adicional a la publicada. Respecto al plan económico financiero, no es que AIREF diga qué contenido tiene que tener,
es que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria dice qué contenido exactamente debe tener el plan económico financiero, que por ejemplo contempla las causas del incumplimiento, es importante saber por qué eso se ha producido, tiene que tener una previsión tendencial de ingresos y gastos, tiene que ver qué medidas va a adoptar tanto en el 25 como en el 26, porque el plan es para 2 años para cumplir con los objetivos, no solamente en términos de regla de gasto, en principio respecto a objetivos de déficit y deuda que en algún momento tendremos que tener para el 25 y para el 26, también tiene que incluir previsiones macroeconómicas. Eso hay un artículo que ahora mismo no recuerdo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que dice cuándo hay que presentar un PEF, cuál es el procedimiento para su aprobación, que en el caso de la Administración Central tiene que llevarlo al Congreso y tiene que votarse en el Congreso, en el caso de las territoriales es en el Consejo de Política, por ejemplo, de las comunidades autónomas, es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y está el contenido mínimo que tiene que tener el plan económico financiero y que básicamente contempla todas esas circunstancias, causas de incumplimiento, previsión tendencial de ingresos y gastos, medidas que sobre ese escenario van a adoptar para ajustarse pues, a los requisitos, a la tasa de referencia del 25 y del 26. Para ajustarse al 25 tiene que crecer el 3,2 y en el 26 la tasa de referencia que hay en este momento es del 3,3. Pues ese sería el ajuste. De todas formas, fijaros que nosotros estamos diciendo que tienen que presentar un plan económico financiero, desde luego. O sea, no se puede reclamar a las comunidades autónomas que presenten un plan económico financiero si no lo presentas tú. No puede haber esa simetría en la aplicación del marco fiscal nacional. Hasta ahora se argumentaba que la actualización del programa de estabilidad, como tenía información desagregada por sus sectores, tenía información para 4 años y tenía información de medidas para el primero de ellos, decían, bueno, es que el plan económico financiero del Estado es la actualización del programa de estabilidad. Nosotros nunca hemos comprado ese argumento porque el contenido mínimo que establece la Ley Orgánica de Estabilidad excede con mucho lo de la actualización del programa de estabilidad. Pero por lo menos había datos. Pero es que el plan fiscal estructural de medio plazo no tiene desagregación por sus sectores. Solo hay escenario fiscal para el año 2025. No hay medidas para el 25, no sé si alguna, desde luego para el 26 no hay escenario fiscal. No hay proyecto de presupuestos del que podamos tirar ni en 24 ni en 25. No se presentó el plan presupuestario 2025 donde hubiera habido información de la Administración Central. ¿Qué supervisión se puede hacer si no hay ningún documento de planificación presupuestaria del Estado? Solamente sabemos lo que está pasando según van saliendo datos de ejecución. Por lo tanto, el plan económico financiero tiene que presentarse sí o sí. Las circunstancias, el momento lo requiere, sobre todo con un gasto en defensa que no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto en las cuentas. Dicho esto, no me gustaría que de aquí saliera que AIREF lo que está diciendo es que las administraciones públicas, el Estado y las comunidades autónomas tienen que reducir el gasto computable en 11.000 millones. Porque nosotros lo que estamos alertando es que esa reducción lleva a sobrecumplir con la regla de gasto europea. Lo que a mí me gustaría que quedara claro es que AIREF, como supervisor fiscal de un marco fiscal nacional que está ampliamente superado por el europeo y que es inconsistente con el europeo y que espero que la transposición de la Directiva Europea de Marcos Fiscales Nacionales lo arregle, lleva a que tengamos que estar pidiendo que se tomen medidas por importe de 11.000 millones cuando el cumplimiento de los compromisos europeos no lo exige. Y puede llegar el momento que sea al revés, que lo nacional sea más laxo que lo europeo. Eso no puede ser. O sea, la mejor fuente de indisciplina y de falta de credibilidad del marco fiscal es este galimatías, que tenemos 2 reglas de gasto muy distintas que exigen, fíjate, 11.000 millones de diferencia entre una y otra, y si encima ya añadimos la regla de gasto de pensiones, pues esto ya es un lío que no hay quien se aclare. Las reglas claras, únicas y exigibles. De hecho, ¿qué nos está pasando con los planes económico-financieros de las comunidades autónomas? Que no están reduciendo la probabilidad de que se incumpla el 2025 con carácter general.
Y lo que estamos pidiendo es más detalles de ejecución, más medidas, más coherencia entre la información que hay en el PEF. Seguimos cometiendo los mismos errores. Los planes económico-financieros serán papel mojado. Pero es un papel mojado que el Ministerio de Hacienda sigue exigiendo. ¿Por qué? Porque, claro, no se ha modificado la Ley Orgánica de Estabilidad. Y en esas circunstancias, si luego se va a exigir esa medida correctiva, a AIREF no le queda más remedio que pedir que se apliquen las preventivas. Pero estamos mucho más cómodos con la orientación de medio plazo europea que no con la visión cortoplacista del marco fiscal nacional. Lo que pasa es que sigue en vigor. Dicho lo cual, Ignacio, no sé si tienes algo que añadir a la información disponible. No tenemos nada de información adicional a la que se publica sobre ejecución presupuestaria. Y disponemos de ellas además en el mismo tiempo en el que se publica. Accedemos a través de la página web. Vamos. Eso en breve. Luego también nos preguntabas por la evolución del número de pensionistas. A nosotros también nos ha sorprendido. No tenemos datos suficientes para analizar por qué se produce ese efecto. Es cierto que ahora nos acaba de llegar la muestra continua de vidas laborales de 2024 y dado que esta tendencia se inició en 2024, pues quizás podamos ver en mayor detalle a qué se debe. Y puede estar relacionado con el hecho de que como hubo gente que decidió demorar cuando entró en vigor la reforma de la ley, ahora esa gente que decidió demorar le esté tocando jubilarse y ahora esté... Pero es algo, ya te digo, es una hipótesis inicial que no tenemos contrastada todavía y que no sabemos si podremos contrastar o no con la muestra continua de vidas laborales de 2024 o tendremos que esperar a la de 2025. Y creo que eso era todo. A mí se me ha olvidado lo de la abogacía del Estado. No tenemos ninguna novedad todavía. Yo espero que que a lo largo de este mes tengamos ya el informe correspondiente y en cuanto lo tengamos lo haremos público y anunciaremos en su caso si todo nos sale como nosotros prevemos en nuestra interpretación, pues si requiere algún tipo de adaptación o de actuación algún encargo de los que hemos recibido. Pero todavía no tenemos ninguna notificación. No, simplemente completar lo que comentaba la presidenta, es el artículo 21 el que de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria el que determina el contenido del plan económico financiero, tanto para las comunidades autónomas como para la Administración Central. Es el mismo contenido, que es básicamente lo que había comentado ella. Causas de incumplimiento, previsiones tendenciales, descripción y cuantificación y calendario de aplicación de las medidas, previsiones de las variables económicas y presupuestarias, y un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos, es lo que enumera la ley. Y luego en el artículo 23 es donde se explica el procedimiento, que básicamente lo que remite es que es el mismo procedimiento que se utiliza para la aprobación de los objetivos. O sea, la tramitación del Plan Económico Financiero de la Administración Central llevaría el mismo trámite que la aprobación de los objetivos. Hola, Edurne Martínez de Colpisa, de Vocendo. Me hago un poco de lío entonces con lo que comentaba ahora de la regla de gasto nacional europea, porque si en el documento dicen que cumplir con la regla requeriría un gasto menor de 5.600 millones para la Administración Central y 5.300 para las comunidades autónomas. Esto es para cumplir con la regla de gasto nacional, pero no con la europea. O sea, en la europea estamos... Lo que se pone es que, claro, la presentación a lo mejor, como no hay, se explica mucho mejor en el informe. Si cumpliéramos con la nacional, el crecimiento del gasto a efectos de la regla de gasto europea sería del 2,9%, muy por debajo del 3,7% que está previsto, con lo cual efectivamente es incumplimiento a efectos de la nacional, que no sería necesario a efectos de la europea. Pero actualmente, como no, está un poco... Está en vigor la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, claro. Y por lo tanto, de hecho, Hacienda ha exigido un plan económico financiero a las comunidades autónomas. Y eso, según el contenido del PEF que prevé la Ley Orgánica de Estabilidad, te tiene que permitir cumplir en el 25 y en el 26. O sea, que de alguna forma se está exigiendo. Y, por supuesto, lo tiene que cumplir también la Administración Central. Por lo tanto,
mientras no se cambie el marco fiscal nacional. Por eso nosotros pedimos que se aproveche la transposición de la Directiva Europea de Marcos Fiscales Nacionales para aproximar el marco fiscal nacional al europeo, porque si no, la aplicación del nacional nos va a exigir pedir ajustes que no hacen falta para cumplir con el europeo, y también es posible que llegue un momento que el nacional no exija nada y cumplir con el europeo sí. De hecho, nosotros decimos que a partir del 27 sí que hay que tomar medidas para cumplir con el europeo. Y para cumplir con el nacional, estos cerca de 11.000 millones, ¿qué partidas habría que tocar? Es más, fíjate que te diré que podrían tocar tanto el gasto como el ingreso, porque como sabes, es gasto computable, que es gasto neto de medidas de ingreso, con lo cual podrían o restringir gasto o adoptar medidas de mayor recaudación. Sí, Beatriz Triguero de Voz Populi, gracias. Solo una precisión, no sé si nos podían recordar cuántos años llevamos incumpliendo esta regla de gasto nacional y en qué medida, en qué años, o si es que se ha hecho, se ha presentado este plan económico financiero por parte del Estado. Gracias. Yo creo que en algún momento hemos hecho una historia de cómo se ha cumplido. Yo creo que de todas formas eso es fácil de ver porque creo que el Ministerio sí que publica, ¿no? Es que claro, desde el 20 llevamos sin reglas fiscales, entonces nos tendríamos que ir hasta el 2012 o 13, que fue cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad. No sé cuántas veces ha incumplido el Estado, pero sí te puedo decir que las veces que ha incumplido nunca presentó un PEF. ¿Cuál es la diferencia? ¿Era válido? No. De hecho, fíjate, te diré que al mes de estar yo aquí como directora, lo primero que emitimos fue una opinión sobre el procedimiento presupuestario donde yo ya decía que la Administración Central tenía que presentar PEF, igual que las comunidades autónomas. O sea que, ¿era válido el argumento que esgrimía? No, porque la actualización del programa de estabilidad no tenía ni de lejos la información que exige el artículo 20 que ha dicho, o 21, no sé, 21 que ha dicho Ignacio. Pero bueno, por lo menos, si tú querías saber lo que el Estado pensaba hacer o cuál era su escenario para el año en curso y el siguiente, que es lo que contempla el PEF, es cierto que en la actualización del programa de estabilidad había ese horizonte plurianual y había una desagregación por sus sectores. Además, se presentaba el plan presupuestario, que por lo menos tenía información más detallada del año siguiente, que sería el año en curso, para, desde luego, la Administración Central. Pero es que ahora no tenemos eso. Pues no tenemos ni proyecto de presupuestos desde hace 2 años. Entonces yo creo que ya el argumento que no era válido es que ahora ni existe, porque no hay desagregación por sus sectores. Yo quería preguntar, ¿la desviación de la regla europea son 3 y 6, 9 décimas, ¿no? Esas 9 décimas vienen a ser la mitad en gasto sobre PIB, ¿no? Un poco menos. Una tercera parte. O sea, que estás justo en el 0,3 del PIB. La desviación te confirmo que son 3 décimas de 3 PIB. décimas. Que es Entonces justo el estás límite. justo en el límite. Sí, estás justo en el límite. O sea, si te fueras a... Creo que en si 4,7 todavía estás en el límite. En 4,8 seguro que no. Ya te habrías pasado, pasarías al 0,4 de desviación y estarías O sea, que hay incumpliendo. riesgo de tomar medidas correctoras si se les bala un poco las cuentas, pero en principio no. Nuestra previsión, nuestro escenario central es que están justo en el límite. O sea, la desviación del 3,7, que es el compromiso del plan fiscal estructural, al 4,6, que es nuestra previsión, son 3 décimas de PIB. Y luego, claro, es que a ellos le importa esta, a la otra le da igual. O sea, pero fíjate, yo entiendo que si se les fuera al 4,8, entonces entiendo que pedirían que se activara la cláusula de salvaguarda nacional respecto al gasto en defensa. Que claro, no la han solicitado porque sus cálculos son que les entra. Y mientras les entre no tienen que dar explicaciones de cuál es el contenido del gasto en defensa. Pero si ven que se les desvía, la solución es solicitar que Al pedir la cláusula de escape tienen que dar información pública de... Hombre, tendrán que pedir...
bueno, para pedirla tendrán que decir qué parte del gasto militar tienen incluido y cuál es el horizonte hasta el 28 que tienen de previsión del gasto militar en cumplimiento del plan de defensa que han presentado. Entonces, yo entiendo que una vez que eso se remite a la Comisión Europea, es difícil que eso no sea público. No sé, en el caso de los países que han solicitado esa activación, lo que pasa que algunos es que lo han llevado a sus parlamentos y en ese momento ha sido público, ¿no? Bueno, en cualquier caso, entiendo que mientras entre, la tendencia puede ser a no pedir la activación de la cláusula, pero una vez, si se les va, pues tendrán que solicitarla. Y la nacional, si no les importa a la administración central, pues que no exijan el PEF a las comunidades autónomas. Y luego quería preguntarle un poco más por la financiación singular. O sea, yo ahí entiendo que no se quiera pronunciar hasta que haya un marco, etcétera. Pero ya hay cosas perfiladas. O sea, la fragmentación de la agencia tributaria, en principio es un hecho. O sea, tú vas a desplegarla. Eso tiene que tener consecuencias de eficiencia. Estamos aquí hablando de spending reviews para todo y vamos a partir la agencia tributaria. Carguen la evaluación. No, yo lo pensé porque, claro, evidentemente... O sea, ya hay cosas. Para mira, empezar, le estás dando una autopista fuera de la LOFCA, ¿no? O sea que eso ya implica que va a tener sus propias reglas. Luego ya... o sea, más allá de las cuestiones a lo mejor jurídicas y cuestiones de solidaridad, equidad y demás, en la que AIREF no entra o no entra de momento, o sea, nosotros lo primero que tendríamos que mirar es sostenibilidad y a partir de ahí lo demás. Efectivamente, las fragmentaciones suponen en general una pérdida de eficacia y eficiencia. Lo hemos visto en Muface. Una de las causas principales que nosotros decimos de la pérdida de eficacia y eficiencia del sistema y de los precios tan altos que se pagan en materia de medicamentos es precisamente que segmentamos una parte de la población y les metemos en un subsistema que no se beneficia de las economías de escala de un sistema más grande. O sea que eso, sabéis que AIREF lo pone de manifiesto en diversos ámbitos. Por lo tanto, la fragmentación tiende a provocar pérdidas de eficacia y eficiencia. En este caso concreto, pues, o sea, lo he dicho de broma, pero que nos encarguen la evaluación de hasta qué punto se pierde esa eficacia y esa eficiencia. También hay un tema que ahí sí que también me preocupa y es que las cesiones en la gestión, en general, a comunidades autónomas no puede suponer la pérdida de información. Lo hemos visto en el ingreso mínimo vital. No podemos saber cuál es el impacto, el despliegue o el impacto del IMV en la pobreza nacional porque no tenemos información de los territorios forales. La hemos perdido, a pesar de ser una política estatal, financiada por el Estado y de ámbito nacional. Entonces, también las fragmentaciones y las cesiones de gestión no puede suponer que no tengamos una visión de conjunto en todo el territorio nacional. Eso también es un aspecto que nos preocupa. Ahora bien, que AIREF diga exactamente esto va a suponer una pérdida de X millones para el Estado o para otras comunidades autónomas, sinceramente no lo sé. ¿Tenéis alguna pregunta más? Javier. Sí, aprovecha. Abusando de vuestra generosidad. Es que realmente parece sorprendente cómo se incumple sistemáticamente la obligación de la Constitución española de la presentación del proyecto de presupuestos, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. ¿Qué herramientas o qué instrumentos existen para que los gobiernos vuelvan a estar obligados a cumplir con la normativa? No sé si alguien lo tendría que llevar a los tribunales y que los tribunales se pronuncien. En ese caso, ¿quién tendría la capacidad para llevar esto a los tribunales? No sé cómo se podría reconducir esta situación. Gracias. Javier, no tengo respuesta para eso. O sea, a nosotros sí que nos parece que es como un poco entrar en un círculo vicioso
en el que nos acostumbramos a que las cosas sean así. O sea, yo no sé, la parte jurídica, efectivamente, no sé, por vía de recursos o tribunales, no lo sé, pero realmente no sé si la opinión pública nos estamos acostumbrando a que no hay proyecto de presupuestos y no pasa nada, a que no se da información. O sea, yo lo decía, o sea, ¿cómo se puede hacer una supervisión fiscal si no sabemos cuál es el plan que hay, hacia dónde vamos? Y AIREF lo denuncia, y AIREF dice que tiene que presentarse un PEF, pero además no es que lo diga AIREF, es que lo dice una ley orgánica que ha sido votada por la mayoría absoluta. ¿Va a pasar algo? Ojalá. Ojalá. La Constitución española dice claramente que hay que presentar un proyecto de presupuestos y llevamos 2 años sin presentarlo y vamos camino del tercero. Credibilidad, ganancia de credibilidad del marco fiscal, que sea lo que a AIREF le compete, cero. Cero. ¿Cómo es posible que estemos en un momento que hay que iniciar la elaboración de los presupuestos, también las territoriales, y no saben el objetivo de déficit, el objetivo de deuda, ni la tasa de referencia porque no hay informe de la economía española? Pero eso sí, pedimos que presenten un PEF. Y ahora llega AIREF y le dice, no está sustentado en medidas, me tienes que mandar medidas. AIREF tiene que decirlo. ¿Qué van a hacer las comunidades? Pues deterioro cada vez mayor, ineficacia cada vez mayor y credibilidad cada vez menor del marco fiscal nacional. Y el europeo, pues hemos arrancado como hemos arrancado. Yo espero que remontemos y que vayamos al espíritu de la reforma y no a la realidad de los primeros planes fiscales estructurales de medio plazo, donde no hay horizonte temporal, no hay desagregación por sus sectores y no hay medidas, y se ha aprobado. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir una vez más. Feliz verano a todos, nos convocaremos más hasta la vuelta. Sí mandaremos alguna cosilla la semana que viene, como los planes autonómicos pendientes, País Vasco, La Rioja, Murcia y Asturias, y alguna cosilla más. Y nada, que descanséis mucho este tiempo. No sé si, Cristina, quieres cerrar. Nada, agradeceros como siempre vuestra asistencia, vuestro interés, que nos deis voz respecto a todas estas cosas que vamos poniendo de manifiesto, y que es verdad que en el contexto que estamos parece que no tienen importancia y la tienen y mucho. Y nada, pues que espero veros a la vuelta del verano y espero también que tengamos pronunciamiento de la Abogacía del Estado antes de irnos de vacaciones. Muchas gracias.